Estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Estamos en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal va todo? Bienvenidas y bienvenidos a esta conversación que hemos planeado y que hemos diseñado, que los hemos invitado con Crisis Existencial. ¿Quién se vio el video de ¿Quién eres? Crisis Existencial. Por aquí estoy haciendo una gran visita a todos ustedes porque principalmente en algún momento van a tener la visita de la crisis existencial. Allí yo aparezco en ese video como personaje y ese personaje realmente Julián Plenitud, pues en algún momento tanto hombres como mujeres van a tener esta visita. Quizás para unos no la logran llevar como un indicador, que es muy importante, y sé que hoy vas a resolver unas preguntas que veo como crisis existencial que es de resolver. Entonces, Gracias, Johncito. Gracias por sumarte a este proyecto, a esta idea. Gracias por proponer todas las cosas locas que me propones para que hagamos. Todas las ideas y este video, si alguien lo vio, de ese cortometraje con crisis existencial, aquí está el cerebro de esta crisis existencial. Y estoy aquí acompañado con Johncito porque justo quiero que sea una conversación. Quiero que sea algo muy ameno donde no sea yo quien proponga los puntos de la conversación sobre crisis existencial, qué significa la crisis existencial, por qué estamos hablando de crisis existencial, sino que moderado por Johncito podamos tener esa claridad sobre la crisis existencial y sobre todo también que ustedes puedan participar, hacer las preguntas. Johncito va a estar recibiendo las preguntas que ustedes estén haciendo por los diferentes canales que estamos transmitiendo y en los próximos minutos, tal vez en la próxima hora, logremos resolver qué es la crisis existencial y cómo salir de ella. Y sobre todo también al final de esta conversación, que no se nos vaya a olvidar, hay una gran noticia, algo que quiero compartirles como nuestra más reciente creación. Así que siendo ya entonces más de las 6:30 de la tarde Colombia, bienvenidas y bienvenidos a nuestro live. Bueno, bienvenidos para todos, para que honremos obviamente pues el tiempo de aquellas personas que están entrando. Iniciamos. Bueno, quiero hacerte esa pregunta desde la crisis. Vamos a definir qué es una crisis existencial. ¿Qué es para ti una crisis existencial? ¿Cuándo hay una visita de este personaje? Ok, pues miren, yo siento que hay una crisis existencial esencialmente cuando hay dos componentes fundamentales. El primero, que parece muy evidente, pero no es, y es cuando uno se está preguntando por el sentido de la vida. Cuando uno se está preguntando por el sentido de la vida, ese es el primer indicador de que se está asomando una crisis existencial. Y gracias a que nos estamos haciendo esa pregunta de ¿cuál es el sentido de la vida? Esto sí es la vida, ¿para qué vivir? ¿Cuál es el valor de la vida? ¿Qué sentido tiene vivir? Entonces, luego uno siente que no es muy feliz. Okay. Gracias a esa ausencia de sentido por la vida, lo que aparece es infelicidad. Y cuando aparece ese vacío, sí, es un vacío existencial, esto sí es la vida, no le encuentro sentido a la vida, lo siguiente que aparece es infelicidad, porque entonces uno no se siente en plenitud, no se siente completo, por lo tanto, la crisis existencial la podemos ver desde ese componente, la sumatoria de vacío existencial, ausencia de sentido por la vida, más un componente de infelicidad, teniendo muy claro que ese componente de infelicidad es justo por ese mismo vacío. Uy, súper bien. Bueno. ¿Sí te quedó claro? Es claro, sí, siendo así es demasiado claro. De hecho, lo comparto mucho porque alguien decía que cuando uno siente esos vacíos, vienen de la mano de muchos suspiros. Y en esas crisis hay una parte importante, digamos, que quizás nos vas a contar, la respiración es importante. Bueno, Juliano, ¿uno cómo puede identificar una crisis existencial de un luto o de una tristeza? ¿Sí? ¿Crisis existencial y tristeza es lo mismo? ¿Van de la mano o hay una diferencia? Ok, voy a traducir un poquito esa pregunta que me haces y es, hay cosas que suceden en la vida que los llevan a uno a experimentar cierta crisis personal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que tú dices, un luto. Puede suceder también que una ruptura de pareja, puede suceder también que algún elemento laboral esté aconteciendo y cómo distinguir eso de una crisis existencial, ¿cierto? Ahora, ¿qué tal si lo pensamos así? Y es, una cosa es ¿qué nos genera infelicidad?
por sí solo, ¿cierto? Sí. ¿Qué nos genera malestar por sí solo? Entonces, ¿qué nos genera tristeza por sí solo? Entonces, experimentar un luto, por supuesto, que nos va a permitir sentir tristeza. Una ruptura de pareja nos va a hacer sentir tristeza, ¿cierto? Un problema laboral o una situación laboral, una infelicidad laboral, nos va a producir tristeza. Pero la diferencia entre esas situaciones, porque por ejemplo, uno puede tener una crisis laboral, no me siento feliz mientras trabajo, ¿cierto? Pero una crisis laboral se diferencia de la crisis existencial como tal, porque cuando uno está experimentando la crisis existencial hay un vacío interior, ¿cierto? Hay un vacío interior y es, no le encuentro sentido a la vida. Ahora, si yo estoy teniendo una crisis laboral, hay una insatisfacción, ¿cierto? Si tuve una ruptura de pareja, hay una tristeza más una infelicidad por la ruptura, pero no hay vacío donde ya la vida no tiene sentido, ¿cierto? Ahora, sí es posible que estas situaciones que estamos planteando como ejemplos, un luto, una crisis porque se me acabó la relación de pareja o una crisis laboral porque no me estoy sintiendo feliz en el trabajo, sí puede ser que ese sea el detonador para uno darse cuenta que le está haciendo falta algo, que todavía no está muy bien parado en la vida y que la felicidad de uno depende de tener un trabajo, tener una pareja o de tener a todos los seres vivos. Entonces, cuando eso sucede, puede decir, no, venga, necesito algo más fuerte de que agarrarme, porque si esto llega a faltar, no le encontraría sentido a la vida. Entonces, estaremos en diferentes crisis y tendremos crisis de pareja, crisis laboral, que tendremos luto, pero eso no es lo mismo que una crisis existencial, porque incluso puede suceder también, eso está estudiado por la psicología positiva, de las circunstancias de la vida. De las circunstancias de la vida, según la psicología positiva, dice que todos aquellos acontecimientos que nos suceden, tanto positivos como negativos, al término de 1 año y medio o 2 años, se regula a nivel emocional. Entonces, uno viene por la vida con un nivel promedio de felicidad y bienestar. Tengo una crisis laboral, tengo un luto o finalicé mi relación de pareja. Eso me va a generar tristeza, eso me va a disminuir mi bienestar y mi felicidad, pero al término de 1 año y medio o 2 años, esa sensación de infelicidad, de malestar, se regula y se equilibra. Una crisis existencial requiere algo más que tiempo. No es solo el tiempo lo que resuelve una crisis existencial. Y creo que aquí explicándolo, Johncito, esa es la gran diferencia. Tanto un luto como una ruptura de una relación de pareja, como un tema de una insatisfacción laboral, puede resolverse solo con el tiempo. Una crisis existencial no se resuelve en el tiempo. Entonces, a todos las personas en algún momento de la vida les llega la crisis existencial o hay personas a los que no les llegan, ya sabiendo que hay una diferenciación, porque todos en la vida sí vamos a llegar a estar tristes en algún momento. Sí, qué buena pregunta. Mi hipótesis y mi teoría es que en algún momento de la vida, tarde que temprano, va a llegar el día en que tú te vas a preguntar, ¿esto sí es la vida? Tarde que temprano, a todos puede suceder que las personas que están viendo este live, que van a ver luego la grabación, tal vez en algún momento ya se preguntaron, ¿esto sí es la vida? Y si sigo viviendo, y eso es otro componente cuando uno está en esa crisis existencial, si sigo viviendo como estoy viviendo, al final de mis días sí me sentiré orgulloso y satisfecho por la vida que tuve, por la vida que viví, por la vida que experimenté, ¿sí o no? Y esa pregunta puede suceder a los 15, a los 20, a los 30, a los 35, a los 40, a los 50, a los 60. No hay una edad. Mi teoría es que si no te ha sucedido, en algún momento de la vida te va a suceder. ¿Cuál es? ¿A quién no le sucederá? Tal vez, y aquí anticipo algo seguramente, y es, no va a experimentar esa crisis existencial quien desde muy temprano en su vida tenga claro un sentido de propósito o una vocación clara, ¿cierto? Supongamos, ahora me estoy acordando, yo cuando estaba en el colegio, por allá en bachillerato, yo empecé a ir a un seminario, yo casi me voy de sacerdote, y yo empecé a ir a un seminario. Yo sentí, supongamos que yo hubiera elegido continuar con ese camino de formación de sacerdote,
Seguramente, si yo hubiera elegido ese camino, es posible que lo hubiera hecho en sentido de, esa es mi vocación, nací para ser sacerdote. Posiblemente en ese camino yo nunca me hubiera preguntado o nunca hubiera experimentado una crisis existencial, ¿cierto? Pero es posible, eso es una excepción. La mayoría de las personas en algún momento de nuestra vida nos vamos a preguntar, esto sí es la vida, y no hay edad, no hay edad. Ahora te agrego algo, Johncito. Usted que ya huele a cuarentón, se le conoce normalmente a esa crisis existencial como la crisis de los 40, porque normalmente las personas que tenemos una expectativa de vida aproximada de 80 años, que están cruzando por los 40 años, ya han vivido la mitad de su vida, es un momento en el que, aunque no haya sucedido nada extraordinario, sí se cuestionan como, ¿y si sigo viviendo como estoy viviendo? ¿Sí me sentiré feliz? Nuevamente esa pregunta, ¿sí me sentiré feliz al final de mis días? Entonces, por eso se le reconoce en el mundo también como esa crisis de los 40 o crisis de la mediana edad. Pero he validado y he compartido con diferentes personas en diferentes escenarios, diferentes auditorios, y me dicen, Julián, pero eso no es la crisis de los 30, Julián, pero eso no es la crisis de los 45. No hay edad para experimentar esa crisis. Muy bien. Me gustaría nos hacer una pregunta. Primero que todo, te envían un saludo Disruptivo Colombia. Un abrazo para Juan Pix. Y especialmente hay otro saludo que nos envía el señor John F. Cuartas. John, un abrazo. Muchas gracias por tu saludo, Johncito. Gracias siempre por estar presente. Bueno, en TikTok también pueden hacer las preguntas. Especialmente hay una pregunta de Disruptivo Colombia, que es, Julián y John, ¿cuáles son esas banderas rojas que uno debe identificar frente a la crisis existencial? También quisiera saber cómo puedo medir mis KPIs o digamos mis métricas para aquellos que no están relacionados con este término de bienestar, KPIs de bienestar. Gracias por la pregunta. Ok, bueno, hay 3 banderas rojas fundamentales que lo llevan a uno a darse cuenta que está atravesando por una crisis existencial. Entonces, incluso podrían ser 4, pero sí, digamos que son 4. Una ya la dijimos. Uno empieza a hacerse preguntas trascendentes. ¿Esto sí es la vida? Nacimos para esto. Entonces mi vida se va a pasar en esta rutina y en esto todos los días, esta repetición, esperando a que llegue el fin de semana. Cuando uno dice, debía haber algo más. Entonces, primero esas preguntas, esa es la primera bandera roja. Ahora, cuando uno revisa esas preguntas y las empieza de pronto a reflexionar un poco, se puede dar cuenta que hay 3 indicadores que nos revelan la crisis. Uno es insatisfacción. La insatisfacción generalizada con la vida. No estoy satisfecho con mi vida. ¿Qué tan? En una escala. Entonces, por ejemplo, empiece uno, ahora Juan Pix, que está ahí como tan desarrollador de KPIs, bien interesante, entonces uno se puede empezar a hacer un seguimiento semanal, mensual, trimestral, de en una escala del 1 al 10, o empezar a monitorear qué tan satisfecho o satisfecha me encuentro con mi vida, ¿cierto? Segundo indicador, bandera roja, motivación. ¿Qué tan motivado o motivada me encuentro con mi vida? Siento que tengo motivos para vivir. Hay motivos en mí, hay razones que me levantan de la cama y que me llevan a vivir cada día con esa satisfacción y compasión. Entonces, el segundo indicador, motivación. Y el tercer indicador es conexión. Me siento conectado, y ahí yo siempre pienso la conexión con el ser y el hacer. ¿Me siento conectado conmigo mismo o me siento desconectado de mí mismo? Y me siento conectado con lo que hago o me siento desconectado con lo que hago. Entonces, las 4 banderas rojas las recapitulo ahí. La primera es las preguntas existenciales. Muy bien. ¿Cierto? Y esas preguntas, y yo creo que a mí me pasó así. Cuando yo llego a mis 27 años, me siento en el balcón de mi casa y empiezo a preguntarme, ¿esto sí es la vida? Pero haciendo una reflexión profunda, ¿esto sí es la vida? Y yo pensaba, porque es algo que está en mi interior, es que nacimos para ser felices. Pero si nacimos para ser felices, ¿por qué no me estoy sintiendo feliz mientras trabajo? Y mira que era entonces una pregunta, yo creía que era una insatisfacción laboral. En ese momento pensaba que simplemente lo que yo estaba viviendo era que no era feliz en el trabajo, pero en el fondo era un vacío existencial. Si nacimos para ser felices, ¿por qué no me siento feliz cuando trabajo? Y la siguiente pregunta era,
debe haber algo más. ¿Qué es lo que debe haber? Porque yo no puedo creer que la vida se vaya pasando y que el resto de mi vida vaya a ser en esta rutina. Y los otros 3 indicadores, que es, me siento insatisfecho, me siento desmotivado y me siento desconectado de lo que soy y de lo que hago. Ahí están las banderas rojas. Hay una parte de la primer bandera roja que es una pregunta que hasta yo veo puede convertirse en filosófica, ¿sí? Porque es de mucho pensar. Esto sí es la vida, no quiere decir que la esté pasando mal. Me he encontrado con personas que han logrado, digamos, la definición de éxito, Julián, tiene varias matices, ¿sí? Pero vamos a hablarlo desde esta parte como tan occidental que la definición de éxito es como en el tener, ¿sí? Terminé mi carrera, mi especialización, tengo el trabajo, tengo mi pareja, tengo hijos y aún así, aunque la parte de salud, la parte económica y la parte emocional del amor está estable, hay personas que se hacen esa pregunta y usted dice entonces, ¿será que la felicidad o la crisis es un punto de llegada como vos tanto lo compartís? La pregunta es esta, 2 en 1, que tiene que ver la definición de éxito con sentir crisis existencial cuando uno dice logré lo que estimaba, y segundo, la espiritualidad y la filosofía que tiene que ver o qué papel juega con esa pregunta, ¿esto sí es la vida o la crisis existencial? Hay una película muy bonita, me haces acordar de esa película, Tome nota. que se llama Héctor en busca de la felicidad. Oh. Héctor y su búsqueda de la felicidad. Y ese es el escenario perfecto, porque es un psiquiatra muy profesional, muy reputado de Nueva York, si no estoy mal, o no me acuerdo de qué ciudad, y donde la vida está perfecta. Él realmente es una persona exitosa. Entonces es exitosa profesionalmente. Está casado. Está bien casado con una persona que es profesional, que es muy buena en lo que hace, que además hace todo en función de él para que él se sienta bien y contento con la vida. Bien, y un día cualquiera despierta y dice, no soy feliz. Lo tiene todo. Y entonces ha hecho y ha vivido una vida en función de lograr esos objetivos que lo llevan a ser feliz. Pero un día cualquiera despierta y dice, esto no es la felicidad. Y si esto es la felicidad, algo está mal. Y entonces se embarca en un viaje por el mundo para descubrir y resolver su pregunta de ¿qué es la felicidad? Eso es una muy buena pregunta. Entonces, puede que no esté sucediendo nada malo, pero es que hay una tensa paz y esa falta de emoción con la vida que tal vez lo lleva a uno a conectar con ese vacío existencial. Entonces es muy probable que uno diga, listo, ya fui, y fue el caso mío, finalmente cuando yo llego y me siento en el balcón, que nos puede pasar a todos, ¿cierto? Y es listo, yo llego, fui un buen estudiante, nunca perdí una materia, nunca perdí un año, estudié no solo una, sino 2 carreras, no sé qué es habilitar una materia, y estudié esto entonces para conseguirme un buen trabajo, para procurar tener un buen salario, porque si tengo un buen salario, entonces voy a poder casarme, tener hijos, X, Y, Z, y entonces se supone que uno está en ese camino de las cosas que debe hacer para ser feliz, y llega, y entonces todo está bien. Pues entonces en el momento uno puede decir, listo, ya hice esto, check, 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 nada está mal, pero uno sí dice ahí, la pregunta llega, ¿esto sí es la vida? Y entonces, vení, finalmente yo creo que también es la pregunta, uno está buscando que la vida de uno sea emocionante, sí, que haya emoción, que haya una chispa. Y listo, si esto es la vida y si la búsqueda es el éxito, pues yo no quiero esta vida, quiero otra vida en la que haya más emoción. Hay un vacío existencial. Y luego lo conectabas en la pregunta que me hacías con la espiritualidad. Y eso es una pregunta que me gusta mucho porque en algún momento me pregunté, ¿qué es la espiritualidad? Y he encontrado diferentes respuestas. En este momento de mi vida sigo encontrando respuestas. Creo que estoy en una conexión espiritual que nunca he experimentado, pero sí logré entender que espiritualidad, dentro de todo lo que significa, hay un componente de la espiritualidad que es la conexión que tenemos con un propósito. Entonces, cuando nosotros conectamos con un propósito, que ese propósito me ayuda a resolver ese vacío existencial, que de una vez no me lo has preguntado y te lo digo, sí. ¿Cómo se resuelve ese vacío existencial? Conectando con un propósito de vida, okay, descubriendo el propósito. Entonces, la espiritualidad me ayuda a mí, por medio de conectar con un propósito de vida,
a resolver el vacío existencial. Si yo descubro mi propósito, empiezo a preguntar, dejo de preguntarme, ¿esto sí es la vida? Porque ya tengo un propósito. Por lo tanto, se resuelve la infelicidad que siento por ausencia de sentido y significado. ¿Me la coges ahí? Sí, ¿Me la coges ahí? Listo. Si no, me preguntan. Ahí están también. ¿Ustedes qué? ¿Me la cogen? ¿Me la están cogiendo? En la ausencia, la crisis existencial se resuelve descubriendo el propósito. Descubrir el propósito y vivir una vida en propósito es elevar y cultivar la espiritualidad. Y cuando yo descubro mi propósito, estoy resolviendo mi crisis existencial. Por lo tanto, desaparece la infelicidad que es causada por ese vacío. Listo. Aquí hay una pregunta, no sale pues del público, pero sí de mí. Ya que estoy, digamos, ya vuelvo a 40, ¿cierto? Yo he experimentado 3 crisis existenciales, pero mira esto tan importante. Imagínate que yo he experimentado, al parecer, ya me río, yo experimenté una crisis existencial a mis 19 años. Sí. Experimenté mi segunda crisis existencial a mis 27. Y a los 35, ahí van haciendo cuentas, experimenté mi última crisis existencial. Entonces, vamos a hablar de adolescente, una primera crisis, la segunda crisis estando, digamos, semiadulto, y para mí, después de los 33, uno ya está adulto, ¿sí? Especialmente los hombres que maduramos tarde. La pregunta es, ¿hay diferencia de crisis según las edades? Porque yo ya me río de la primera, realmente, pero entonces pueden haber diferentes crisis existenciales. Entonces no. Entonces yo creo que no hay diferencia. Una crisis existencial va a ser una crisis existencial siempre que tengamos esos dos componentes. No le encuentro sentido a la vida y no me siento feliz. Ahora, si puede suceder, ¿cuál va a ser la solución? La solución va a ser, descubre tu propósito. Conecta con un sentido de propósito. Descubre tu propósito, conecta con un sentido de propósito. Ahora, aunque la crisis es la misma, la diferencia del propósito, sí puede haber diferencia en propósito. ¿A qué voy? No es lo mismo lo que se experimenta como momento de vida a los 19, a los 27 o a los 35. Entonces puede suceder que tu propósito de vida sea evolutivo. El propósito de vida de Johncito de los 19 años no era el mismo propósito de vida de Johncito a los 35. Entonces, crisis existencial puede suceder a los 19, sí. A los 27, sí. A los 35, sí. ¿Qué características tiene? La misma. No le encuentro sentido a la vida, por lo tanto no soy feliz. ¿Cómo se soluciona? Descubriendo el propósito. Pero entonces, Julián, el propósito que descubrí a mis 19 años debe ser el mismo para los 35. Sí, pero no necesariamente. Puede suceder que usted diga, a los 19 descubrió su propósito y a los 50 sigue siendo el mismo. Pero puede suceder también que tú digas, no, es evolutivo, mi propósito cambia según mi momento de vida. ¿Qué es importante? Entonces, uno tener la capacidad de recalcular el propósito según el momento de vida. Te lo voy a poner así, no se le vaya a olvidar esa pregunta que me va a hacer ahí. Yo descubrí mi propósito hace mucho rato. Hace, pongámosle 10 años, ¿cierto? Sí. Pero en el 2021 me empecé a desvelar. Y yo tenía claro mi propósito. Me empecé a desvelar. En ese momento yo no sabía qué me estaba desvelando. Me desvelé un día, me desvelé 2 días, me desvelé una semana, me desvelé 2 semanas, me desvelé un mes. Y al mes exacto, luego de estar entregado al desvelo, porque no sabía qué me estaba desvelando, llegué y conecté, me llegó la señal de que lo que me estaba desvelando era que no estaba conectado con mi propósito, que no estaba viviendo mi propósito. Entonces, como yo ya sé qué significa conectar con mi propósito, lo que hice luego de ese desvelo fue trabajar para conectar con mi propósito, porque ya no lo estaba ejecutando. Y eso, digamos que esa desvelada del año 2021 es lo que me tiene, por ejemplo, hoy en este live. Es lo que ha guiado mi camino en los últimos 4 años. Entonces, digamos que tuve que hacer un recalcule porque mi propósito lo estaba viviendo en un lugar y tuve que moverme nuevamente de ese lugar, pero me tomó muy poquito tiempo. Me tomó un mes darme cuenta de lo que estaba pasando. Cuando yo supe que lo que me estaba desvelando era que no estaba viviendo mi propósito, inmediatamente se acabó el desvelo. Y se acabó el desvelo, además porque empecé a realizar acciones alineadas para vivir mi propósito. Julián, entonces, has repetido varias veces un nuevo ítem que es el propósito.
¿cómo encontraste ese propósito? ¿O cabe en esta charla? Sé que nosotros lo hemos manejado en un proyecto que ahorita al final vamos a compartirles, que es el inicio de la sala BEP, sala VIP, ¿cierto? Que lo vas a compartir. Allí tenemos unas herramientas, pero ¿cómo encontraste ese propósito? Entonces, digamos que empieza por un ejercicio fundamental y quiero que lo entendamos de pronto así. La crisis existencial, esa crisis existencial que experimentamos, entonces crisis existencial, y es entender como también desde el juego de palabras, que es una crisis existencial y es no le encuentro sentido a mi existencia. No le encuentro sentido a mi existencia. Ese no encontrarle sentido a la existencia me hace experimentar un vacío, ¿cierto? Sí. Un sinsentido. Y la forma, y por eso lo he mencionado muchas veces, y tal vez lo he introducido, y es la forma en la que resolvemos esa crisis existencial es descubriendo y conectando con el propósito. Uno puede esperar a que suceda algo que lo sacuda a uno para uno preguntarse por el propósito de vida, ¿cierto? Uno puede decir que está desvelado, que no duerme. Uno puede decir que gracias a que no está siendo muy feliz haciendo lo que hace o a lo que se dedica, uno empieza a preguntarse, ¿esto sí es cuál es el propósito de mi vida? Uno puede esperar a que lleguen los 40 años o los 50 o los 60 y uno diga, vení, pero es que he vivido así y he vivido así buscando ser feliz, pero no me siento feliz. Entonces, ¿cuál es el sentido de la existencia? Y ese empieza a ser como los detonadores, ¿cierto? Un amigo, Fernando Filevich, dice que normalmente cuando uno se empieza a preguntar por el propósito de la vida, uno está arrodillado. Uno está arrodillado, uno está como, bueno, ¿qué está pasando? Y empieza a preguntarle al cielo qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Pero también, no necesariamente, también lo dice otro mentor, Jorge Eduardo Jaramillo, Jorge Eduardo Jiménez. George dice que de un sueño tranquilo casi nadie se despierta, de una pesadilla cualquiera, ¿cierto? Entonces como que hay veces necesitamos experimentar algo que nos estremece para hacernos la pregunta. Esto sí es la vida, y cuando se hace esa pregunta, entonces se va al propósito. O puede estar uno con las antenas bien puestas, y es mi invitación, y es, si no has experimentado esa crisis existencial, si no te has preguntado cuál es el sentido de la vida, hey, es el momento perfecto para empezar a preguntarse cuál es el propósito y crear esa conciencia de propósito, que uno empieza a vivir la vida como si la vida tuviera un propósito. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Aunque no llegue, aunque todavía no exista esa situación que lo ha estremecido a uno. Y cuando uno empieza, si hay algo que, por ejemplo, me sucedió a mí también, yo no sabía a mis 27 años, cuando estaba experimentando esa crisis existencial, yo no sabía que el problema era ausencia de propósito. Okay. Yo pensaba que era simple infelicidad y me puse a buscar y a estudiar qué significaba ser feliz, ¿cierto? Y me empecé a enfocar, listo, a estudiar qué era feliz. Pero esa búsqueda de comprender la felicidad y cómo ser feliz me empezó a meter en un camino maravilloso, que es el famoso camino del autoconocimiento, ¿cierto? Entonces, cuando uno está en camino de autoconocimiento, empieza a ver referentes, empieza a ver personas y empieza uno a decir, ¿y cuál es mi propósito en la vida? Cuando uno empieza a mirar hacia adentro, y eso es un camino espiritual, mirar hacia adentro, conectar con uno mismo, naturalmente esa pregunta va a resolver. El camino del autoconocimiento empieza a aparecer. Y no por nada, conectemos aquí dos cosas, no por nada la ciencia de la felicidad o la psicología positiva encontró que uno de los pilares de una de las personas felices es que tienen sentido y significado. El meaning en el modelo PERMA de Martin Seligman es sentido y significado. O en el modelo SPIRE de Tal Ben-Shahar, la S de espiritualidad, que es la conexión con uno mismo, la conexión con un propósito. Y por otro lado, no es casualidad que cuando encontraron aquello que se conoce como las zonas azules, okay, los lugares en el mundo donde las personas son más longevas, viven más años, con bienestar, incluso hay una mayor tasa de centenarios, algo que los caracteriza es y se popularizó mucho por Japón, que es una de las zonas azules, su Ikigai, su razón de vida, su razón para vivir, que es el sentido, el significado, que es el propósito. Básicamente, Julián, creo que ya quería ver si logramos llegar. Hay dos cosas. Cuando yo tuve mi primera crisis existencial temprana,
realmente fue porque me estaba presentando por primera vez a la universidad, Okay. a mi primer carrera, y no lograba pasar. Yo logré como decir, fue madre, pues, no lo voy a lograr porque no lograba un puntaje, ¿sí? Entonces uno comienza a tener como un autosabotaje, ¿sí? Y después entendí que hay momentos hasta en el año, no sé si ahora es así, donde las personas se presentan más a una universidad y poder quedar dentro de ese rango de aceptación es importante. Hasta yo dije, Dios mío, no soy inteligente, no sirvo para eso, etc. Después logré soportarlo. La segunda crisis, aproximadamente a los 27 años, que esa la adoré mucho, quiero compartirte y hacerte una pregunta. Quiero responder quizás para las personas que están en esa edad, yo cómo la logré resolver en ese momento sin haber entendido aún mi propósito. Porque mi propósito de vida, te digo, yo lo comprendí, fue a los 33 y 34 años que lo afirmé. Okay. Muy bien. Pero a los 27 me di cuenta que cuando empezó esa insatisfacción y ese vacío, yo dije, me falta es una meta. Y la meta a veces me dio como un sentido de vida, como un logro. Entonces quizás hay personas en este momento que no conocen cómo encontrar el propósito, pero quizás un tip que yo te puedo compartir, así lo podemos alinear, es que, madre, pero yo ya estaba como sin hacer nada. Cuando me puse una meta que quería hacer, que fue un siguiente estudio de diseño gráfico, Dios mío, eso me desarrolló otras cosas impresionantes que hoy le doy una gratitud. Entonces, primera pregunta. Hay personas que en este momento no saben encontrar el propósito y el Ikigai, para mí es algo que yo lo predico y me gusta mucho, ¿sí? En mi forma de vivir, ¿sí? Pero la meta para aquellas personas que no saben qué es el propósito, ponerse metas, hace parte de salir de una crisis existencial. Bueno, ahí nos metemos en una distinción que yo creo que también es bien chévere, Johncito. Recuerda que te dije, entonces crisis existencial se caracteriza porque es ausencia, un vacío existencial, no le encuentro sentido a la vida, y una infelicidad. Hay dos tipos de infelicidad. Está la infelicidad generada por ese vacío, entonces no me siento feliz porque no le encuentro sentido a la vida. Pero hay otra infelicidad que es una infelicidad que los seres humanos experimentamos por nuestro modo de pensamiento o modelo mental. Sí, entonces, si termino la carrera, si paso a la universidad, seré feliz. Exacto. ¿Cierto? Si me gradúo, seré feliz. Si soy ingeniero de sistemas, seré feliz. Entonces, en la medida en que uno se genera ese modelo mental, uno empieza a conocer la infelicidad, porque no pasé a la universidad. Entonces no voy a ser feliz porque soy un fracasado, porque X o Y, entonces se derrumbó el castillo de naipes. Y en los mismos estudios acerca de la felicidad y el modelo PERMA de Martin Seligman, que habla del meaning, habla también del logro. Los logros son importantes para ser felices, ¿cierto? Digamos que el ir cumpliendo, entonces uno trazarse, cuando uno se traza metas, cuando uno se traza objetivos y los empieza a cumplir y no hay objetivo meta pequeña, eso empieza a generar bienestar y felicidad. Pero, ¿qué pasa cuando uno llega y escala el Everest, se monta en la punta, en la cima de la montaña y entonces, y esto sí es la vida, listo, ya, lo logré? Entonces, no solo el objetivo y trazarse objetivos no me va a resolver la crisis existencial. Trazarse objetivos me va a ayudar a cultivar mi felicidad, pero no queda totalmente completo ese elemento del sentido y significado de la vida. A los 27 años te pusiste otras metas y empezaste a cumplir metas, pero a los 33 ya encontraste algo que le diera sentido y significado a tu vida. Entonces, uno puede ir por la vida trabajando y haciendo ejercicios para ser feliz, para cultivar su bienestar y su felicidad, pero no necesariamente eso le va a dar sentido a la vida. Si no hay una conciencia de descubrir un propósito, conectar con un propósito, el sentido de la vida todavía no va a estar cubierto, por lo tanto, la crisis existencial va a seguir apareciendo. Si yo hoy te pregunto, ya que hueles a cuarentón, si tienes claro un propósito y tú me dices, no, Juli, todavía no tengo claro un propósito, entonces yo te digo, ojo, que la crisis existencial va a volver a aparecer, porque todavía no has conectado con un propósito. Y si tú dices, Juli, pero es que el propósito es evolutivo como lo dijiste ahora. Sí, claro. Si tú aprendiste a descubrir tu propósito y a conectar con tu propósito a los 33,
a los 43 lo puedes volver a hacer. Cuando uno ya sabe cómo conectar con el propósito y si uno siente, uy, ya tengo 50 y dejé de encontrarle sentido a la vida, pero yo ya sé cómo descubrir y conectar con mi propósito, va y lo hace. Qué bien. Bueno, hay una persona que nos escribe y nos dice, Juliana Castrillón, psicóloga, hace una afirmación. Veo, la psicología positiva es súper poderosa. Saber que el dolor pasa y te permite crecer, ¿cierto? Si quieres complementar. Y lo otro, Julián, frente a la búsqueda del propósito, vos que en tus redes nos recomiendas tantos libros, ¿hay un libro que te haya tocado, te haya servido, que se pueda recomendar? Genial. Listo, lo que dice Juli más o menos es lo que estaba explicando ahora, las circunstancias de la vida. Entonces, nosotros venimos por la vida con un nivel promedio de felicidad. Pasan cosas buenas o pasan cosas malas. En ambos casos, y entendamos eso de circunstancias de la vida, cosas que pasan. Lo decías ahora, un luto, se finaliza una relación de pareja, se finaliza una relación laboral, eso es una circunstancia de la vida. Entonces, ahora, subo la montaña. Sí. Pongamos, eso no es una circunstancia. Me gano la lotería, es el ejemplo más común que ponemos. Me gano la lotería. Entonces, tanto si me gano la lotería como si estoy experimentando un luto, que es lo que nos genera dolor, tristeza, al término de 1 año y medio o 2 años, esa felicidad se regula, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el componente de circunstancias de la vida y lo que la psicología positiva nos ha enseñado de que eso también pasará. Lo malo de lo bueno es que pasará y lo bueno de lo malo es que pasará. ¿Listo? Ahora, en libros, oíste, Johncito, y incluso hablando de libros, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a empezar a destapar unas carticas. Okay. Resulta que vamos a compartir nuestra más reciente creación. Y dentro de nuestra más reciente creación hay unas actividades que vamos a hacer. Van a empezar a ver que vamos a compartir, que ya va a suceder, esto me lo han pedido varias veces, tener un club de lectura. Entonces me dicen, Juli, si usted llega a hacer un club de lectura, me dicen que yo me apunto. Y quiero un club de lectura muy específico en libros que contribuyen a vivir en plenitud. No se va a leer ningún otro libro, solamente libros que contribuyen. Julián, que es que leámonos, no sé, un libro sobre administración. No vamos a leer libros sobre administración, no vamos a leer Mide lo que importa, vamos a leer libros que contribuyen y sobre todo no va a ser un club de lectura tradicional, sino que va a ser un club de estudio y lectura. Va a suceder tal vez que en algún espacio de este club vamos a profundizar solamente nos vamos a quedar en un párrafo de algo que dice un libro que nos estemos leyendo. ¿Listo? Entonces, ahí les voy a contar, ahí les anticipo cosas que van a estar sucediendo. Los libros... Sí, quería hacer como también un apunte a ello. Es importante dentro del tiempo que nosotros hemos estado leyendo, ¿sí? Y dentro de la experiencia que hemos tenido, para los que nos conocen, pues Julián y yo siempre hemos sido desde hace más de 12 años unos emprendedores, pero con sentido y con conciencia. De verdad hemos recorrido el camino donde tratamos de a veces hasta explicarle a las personas que emprender tiene un acto de valentía y responsabilidad porque esto realmente no es como lo pintan. Pero aún así nos dimos cuenta que independiente del emprendimiento, todas las reuniones son con personas. Y hay veces hay personas que no emprenden, hay personas que son muy felices en su trabajo y me parece espectacular. Hay personas que de alguna forma Julián y yo no predicamos como deje de ser empleado, vaya a emprender. No, usted puede ser feliz y tener un equilibrio económico ejecutando la labor para una empresa, siendo médico, siendo cirujano. ¿Cuál es mi punto? Dentro de eso, ese club de lectura lo estamos dirigiendo para todo tipo de personas, como primero. Y lo segundo es también que dentro de nuestro tiempo también hemos hecho como un filtro de estos libros, aunque vamos a traer otros, porque hay unos que quizás hemos notado que no están muy completos para un buen entendimiento del vivir, en el emprender, en el trabajar, en las relaciones, en la espiritualidad, ¿cierto? Entonces es rico porque ese es el matiz bonito donde queremos que no se pierda mucho tiempo y no leer unos libros que quizás todos son muy buenos, pero son muy efectivos. Entonces es como quería hacer como ese punto. Especialmente Julián, si lo siguen, este sí es es el hombre que en vivo y en directo, en persona, ha devorado más libros que yo conozco en mi vida. O sea, qué impresionante este cerebro. Ahí vamos. Justo conectar con un propósito me convirtió en lector. Entonces, libros que sí o sí, y que los vamos seguramente a tener en algún momento en este club de estudio y lectura. Hay específicamente, yo quedaría con
dos libros, se me puede escapar uno en este momento. El primer libro se llama El poder de ser significativo, de John Maxwell. Es un pequeño libro que hace dos de las preguntas más poderosas para uno empezar a conectar con el propósito. ¿Qué te ha hecho reír y qué te ha hecho llorar? El poder de ser significativo, de John Maxwell. Y el segundo libro, que siento que se me está escapando un tercero alrededor del propósito, pero el segundo ya es un nivel, yo creo que ese es un nivel un poquito avanzado, porque me mezcla ya unos elementos alrededor de mucha conciencia, que viene de Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora. Luego comparte un libro que es Una nueva tierra, el poder del despertar del propósito en tu vida. Una nueva tierra de Eckhart Tolle sería un segundo libro. Yo me leería los dos y empezaría por El poder de ser significativo. Creo que es un muy buen libro. Ahora, me leí recientemente, para mi sorpresa, me leí recientemente un libro que se llama Vivir con propósito. Es un libro que me tiene estudiando la Biblia. Casi renuncio al ejercicio de ese libro porque vi que era muy evangélico. Está escrito por un pastor. Todavía no entiendo mucho esas figuras de los pastores cristianos, sobre todo en Estados Unidos, porque ha creado unas iglesias. No entiendo mucho, pero cuando me encontré con esa realidad de ese libro, como que le hice cierta resistencia. Pero me aperturé y encontré un tesoro, tanto así que ese ejercicio, esa espiritualidad y esa vida con propósito, haber conectado con ese libro, Vivir con propósito, que incluso el nombre del autor todavía no lo tengo muy bien referenciado, es un libro que me tiene leyendo la Biblia. Entonces, bueno, incluso tengo Rife 1, ya lo tengo en la casa para entregarlo, ya hay ganadora, y ahí se lo quiero dar a un amigo en especial, ahí lo tengo para darlo. Aquí lo tenemos, Rick Warren, con doble R. Rick Warren, el autor de Una vida con propósito. Me tiene estudiando la Biblia, estoy fascinado. Hay un libro, Julián, me atrevo a compartírtelo, me dices si se aplicaría para este caso, el que me movió completamente la vida. Pues hay muchos, pero este se llama El hombre en busca de sentido. Ah, bueno, solo que sí. Es un libro que crea conciencia de la importancia de una vida con sentido, ¿cierto? Pero no da una guía de cómo descubrir el propósito, ¿cierto? Perfecto. Digamos que luego Viktor Frankl, autor, creador de la logoterapia, desarrolla cómo conectar y cómo descubrir el propósito en otras obras, ¿cierto? Es un gran libro para que uno se dé cuenta de por qué es importante tener una vida con propósito, entonces es fundamental. Y ahí lo estás buscando, que también es el concepto del Ikigai. Del Ikigai, bastante clave. No, me leí hace poquito el libro de referencia de Ikigai. Me llevé otra sorpresa porque no es un libro que me dice cómo descubrir el propósito. Okay. Me dice cuáles son los secretos de una vida larga y feliz. Y me dice, uno de los elementos que tiene una vida larga y feliz es el Ikigai, el propósito, pero no me dice cómo descubrir el propósito. Por eso creo que es un muy buen libro. Pues claro, ya sé cuál se me estaba olvidando. Entonces, vamos en orden, para escribirlos en el... Pues... Ahí los ponemos. Entonces, el poder de ser significativo, Una nueva tierra y, por supuesto, mi gran amigo Simon Sinek. Ok, sí. Que Simon Sinek tiene dos libros. Encuentra tu porqué, que él ahí hace filosofía acerca de por qué es importante el propósito para el ser humano. Y luego empieza por el porqué. Tal vez los estoy trocando, pero uno de ellos, Encuentra tu porqué y empieza por el porqué. Uno de ellos, de Simon Sinek, ya es un taller paso a paso para descubrir el propósito. Okay. Pero no se tienen que leer los libros tampoco. Eso lo podemos hacer juntos, y eso lo podemos hacer incluso, es lo que vamos a estar haciendo con lo que ya les vamos a contar. ¿Le contamos de una vez o tiene más preguntas? Cuente a ver. No hay más preguntas. Hay una afirmación, dos afirmaciones que es. Entonces, la primera es de el señor, otra vez por aquí, John F. Cuartas. Sí. Gracias por estos espacios que edifican y alimentan el alma. Conversaciones conscientes y llenas de plenitud. Gracias, Johncito. Gracias. Mil gracias por reconocerlo. Sí, y soy Blanca Mary. Blanquita,
¿Qué dice Blanca Mary? Pues una frase impresionante. Emprender abrazo es un gigante. emprender es un acto de valentía. Una emprendedora extraordinaria. Esa Sí. Berrionda, yo no sé cómo ha sido destacada como una de las gerentes top en Colombia desde su emprendimiento Mente Sana y una crack en neurociencias. Tiene una mente formidable. No tengo el Impresionante. gusto de conocerla, pero me han hablado mucho Te la voy de a ella. presentar. Listo. Y bueno, espero pues que acepten esa invitación porque para ya soltarla pues la perla, Sí. no lo hablaremos solo de leer un libro, sino que en estas reuniones nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar personas que ya han recorrido un camino de búsqueda de propósito, que realmente han tenido una vida muy significativa, que han salido de esos vacíos, ¿sí? Yo veo el vacío de una crisis existencial, lo veo más como algo emocional, lo veo es como un indicador, y un indicador que me ayuda a hacer un movimiento. Después en esas reuniones contaremos cómo Julián y yo hasta en equipo, en sociedad o independientemente hemos dado esos saltos como empresarios, como coach, como consultores, como amigos, etc. Pues soltala, Julián, contarles para que hagan una... Pues Johncito, para todas y todos que están aquí conectados, que nos acompañan, para quienes vean esto en diferido, digamos que desde hace mucho tiempo, incluso desde esa desvelada de un mes, cuando no estaba logrando dormir bien, el gran hallazgo fue, no estoy viviendo mi propósito y por eso me estaba desvelando. Y desde hace 4 años he venido explorando la posibilidad de cómo compartirme más con las personas que no tienen acceso a lo que yo hago porque las empresas porque no han tenido experiencia de mí, porque normalmente mi trabajo está con las empresas, por medio de conferencias, por medio de formaciones, por medio de talleres, por medio de bootcamps. Y siempre ha sido la pregunta de cómo le puedo servir más a las personas, por ejemplo, que me siguen en redes sociales. Juli, ¿cuándo vas a hacer una tertulia? Juli, ¿cuándo puedo ir a una conferencia tuya? Juli, ¿cuándo vas a hacer un club de lectura? Entonces, hemos creado, junto con Johncito, hemos creado algo que se llama la sala VIP, la sala Vivir en Plenitud. Sala VIP, Vivir en Plenitud. Esto va a ser una propuesta de valor muy, muy asequible a todos, donde vamos a tener esencialmente 4 elementos. El primero, vamos a tener unas mentorías grupales. Estas mentorías grupales son unas mentorías que vamos a hacer cada semana, donde vamos a estar guiando a las personas, por ejemplo, para que descubran su propósito. Mentorías grupales para descubrir el propósito. Vamos a tener el club de estudio y lectura. Que el club de estudio y lectura, vamos a habilitar un club de estudio y lectura abierto al público, para todo el que quiera estar. Sí. Y vamos a empezar con un libro, con los 4 acuerdos. Vamos a empezar con ese 4. Pero dentro de la sala VIP vamos a tener otros clubes de lectura con otros libros, con otros objetivos bien específicos. Vamos a tener recursos y herramientas para vivir en plenitud. Vivir en plenitud es conectar con el propósito, desarrollar un liderazgo personal, realizar actividades para cultivar la felicidad y el bienestar y el cultivo y elevar la energía vital. Liderazgo personal, propósito, felicidad y energía vital son los temas que vamos a estar desarrollando allí y vamos a estar entregando recursos y herramientas para que las personas se hagan cargo de su vida en plenitud, para que las personas creemos y seamos arquitectos de una vida plena. Y tenemos un cuarto elemento que son tertulias y conversaciones. Vamos a crear tertulias y conversaciones virtuales y presenciales donde las personas que estén en la sala VIP puedan participar. Entonces, voy a recapitular. Correcto. Mentorías grupales sobre liderazgo personal, propósito, felicidad y energía vital. Vamos a tener club de estudio y lectura. Vamos a tener los recursos y herramientas. Y vamos a tener las tertulias y las conversaciones. Por el momento, eso es lo que vamos a estar entregando dentro de la sala VIP. ¿Cómo pueden tener información sobre esto? Muy sencillo. En www.plenitudacademy.com/sala VIP, así lo pueden ver. Vamos, incluso por aquí hice una planita. A ver, ¿dónde está esta cámara? Sí. www.plenitudacademy.com/sala VIP, ahí lo pueden ver. plenitudacademy.com/sala VIP. En los perfiles de mis redes sociales está también el link para que exploren
esta propuesta y también me pueden enviar un mensaje por interno que diga yo quiero estar en la sala. Julián, yo quiero estar en la sala. Esto es un espacio que vamos a empezar a construir ladrillo a ladrillo, vamos a empezar a convocar y que va a empezar a suceder cada semana un encuentro, una comunidad bien hermosa, bien exclusiva, donde juntos construyamos una vida en plenitud. Sala VIP, vivir en plenitud. Eso es lo que tenemos, Johncito, y sobre todo entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Que las personas que estén allí puedan acceder de forma mensual o si quieren de forma anual y que logremos entonces establecer el camino, la ruta para liderarnos, para liderar nuestra vida, para descubrir el propósito, para desarrollar la habilidad de ser felices y para que aprendamos a elevar nuestra energía vital. Partemos desde que vamos a dar una información muy consciente, una información que realmente les va a ayudar y desde el respaldo, digamos, de lo vivido, tanto de las tertulias de personas que se van a ir uniendo, invitados, y desde quienes nos conocen, que realmente ya hemos dado un camino donde queremos también que esta información, este conocimiento, especialmente de este hombre, no se quede solamente acá, vamos a compartirlos. Gracias entonces, Julián, por este espacio. Fue la primera vez como que tratamos de hacer un live diferente, donde fuera charladito. ¿Quieren más? Preguntemos a ver si se animan a tener más, si participarían de más. Cuéntenos en el chat si les gustó y si quisieran que tengamos estos espacios más seguido, unas conversaciones así con Johncito aquí más recurrentes. Está bien, por aquí ha tenido una buena aceptación, en TikTok también. Y bueno, hay alguien que dice disruptivos este hombre. Dices que a gozar. A gozajar. Vamos a gozajar. Claro que sí. Nosotros no salimos a trabajar, salimos a gozajar. Muchas gracias entonces. Estén alertas para un próximo live, para compartir un nuevo tema. Y gracias por este espacio. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Estaré pues atentos. Yo mismo les estaré respondiendo los mensajes. También Johncito les daremos la información para quienes quieran participar en la sala VIP. www.plenitudacademy.com/sala VIP. VEP. Gracias. Feliz noche y hasta un próximo encuentro. Chao. Chao. Gracias por todo. Y sala VIP, viviendo en plenitud. Viviendo en plenitud. Gracias por estar aquí. Gracias.